Mi abuelo alzó su copa en la cena de mi 28º cumpleaños y dijo una frase que cortó el aire de la habitación. Claire, muéstrame cómo has usado tu fondo fiduciario de $3 millones después de 25 años. Las risas alrededor de la mesa se detuvieron en seco. Los tenedores se congelaron. Hasta las velas parecían haberse quedado quietas. Sentí cada latido de mi corazón resonar en mis oídos mientras susurré, nunca recibí ninguno. La sonrisa del abuelo se desvaneció. Su abogado se adelantó y colocó una gruesa pila de extractos sobre la mesa con un golpe sordo. Y en ese instante, antes de que nadie hablara, me di cuenta de que alguien en esa mesa no debía tener miedo, pero lo tenía. Mi nombre es Claire Monroe, y durante la mayor parte de mi vida, pensé que ser la callada hacía las cosas más fáciles. Las hijas más calladas no causan problemas. Las hijas más calladas no alteran el equilibrio. Y en mi familia, el equilibrio significaba fingir que todo era perfecto, incluso cuando los cimientos llevaban años resquebrajándose. Vivía en un pequeño apartamento en Seattle con mi compañera de piso, Jade. Ella trabajaba en una cafetería cercana, oliendo siempre ligeramente a expreso y canela. Era la única persona que veía lo duro que trabajaba hasta altas horas de la noche con mi portátil, como autónoma para pagar las facturas, equilibrando trabajos por contrato de experiencia de usuario que iban y venían como las estaciones. Bromeaba diciendo que funcionaba a base de café y pura terquedad, pero también sabía la verdad, no tenía a nadie más en quien apoyarme. Mis padres, Elaine y Daniel, vivían al otro lado del lago en Bellevue, en una casa que la gente llamaría aspiracional, césped perfecto, corona de temporada perfecta, decoraciones festivas perfectas. Y dentro, una madre obsesionada con el control y la reputación, un padre que asentía a todo en la vida para evitar conflictos y mi hermana Lily, que de alguna manera siempre flotaba por el mundo, amortiguada por el afecto de mis padres y su cartera. Al crecer, a Lily la enviaron a la escuela privada. El apartamento pagado en su totalidad para que pudiera concentrarse. Mientras tanto, a mí me dijeron que la independencia forjaría el carácter. Cuando necesité ayuda para firmar un contrato de alquiler porque mi historial de crédito era demasiado escaso, mi madre dijo, no podemos rescatarte cada vez, Claire. Cada vez. Como si alguna vez hubiera habido una primera. Aún así, seguí presentándome a las cenas familiares, cumpleaños, festividades. Seguí intentándolo porque una parte de mí se aferraba a los momentos. El abuelo Arthur entró silenciosamente en mi vida. Sonrisa suave, manos cálidas, voz paciente. Cuando tenía 6 años, me llevó a pasear por la orilla cerca de la casa y dijo, un día, me aseguraré de que estés a salvo, pase lo que pase. Se convirtió en un recuerdo al que me aferré sin darme cuenta de que era una pista. La cena de mi 28º cumpleaños debía ser sencilla pero elegante. Según mi madre, el restaurante había reservado un salón privado, luces ámbar resplandecientes, manteles blancos, la cristalería dispuesta como en una foto de catálogo. Todo parecía preparado, como el retrato familiar que nos hacíamos cada acción de gracias, rígido, pulido, ligeramente irreal. Llegué después del trabajo, todavía con mi gabardina puesta, el pelo ligeramente despeinado por la brisa de Seattle. Mi madre me echó un vistazo de arriba abajo, y en su lugar, le arregló el pelo a Lily. Lily me dedicó una sonrisa, felizmente inconsciente de la tensión subyacente en nuestra familia. La cena se sintió como cualquier otra festividad. Lily hablando de su nueva aventura. Mi madre radiante, mi padre bebiendo en silencio y el abuelo observándolo todo con una expresión que no pude descifrar. Mantuve mi postura firme, como siempre, concentrándome en cortar mi comida en lugar de mirar sus caras. No lo sabía entonces, pero él estaba esperando el momento perfecto, esperando soltar una verdad que quemaría 25 años de mentiras. Si me hubieras preguntado una hora antes de la explosión si algo parecía inusual, habría dicho que no. Todo en esa mesa parecía dolorosamente normal. Mi madre corrigiendo la postura de Lily, mi padre fingiendo leer la etiqueta del vino, Lily riendo demasiado fuerte de sus propias historias. Pero debajo de todo, algo había estado cambiando durante meses, y lo había sentido como un zumbido grave en los huesos. La cena comenzó con las habituales indirectas sutiles. Elaine comentó lo ingeniosa que me había vuelto, en ese tono que usaba cuando quería que todos supieran que creía que mi vida era el resultado de malas decisiones, no de las circunstancias. Claire siempre ha sido independiente, dijo, sonriendo a la pareja sentada a nuestro lado.
Nunca ha necesitado mucho de nosotros. Lo dijo como si fuera un elogio, pero me golpeó como un empujón. Al otro lado de la mesa, Lily jugueteaba con su pulsera, dorada, delicada, del tipo de regalo que nunca había recibido. Se lanzó a contar una historia sobre su escapada de fin de semana, un viaje que mis padres habían pagado. Mi padre se rió entre dientes, añadiendo, se lo merece después de trabajar tan duro. Parpadeé. Lily llevaba meses tomándose un descanso de los estudios. Moví el tenedor por mi plato, recordándome a mí misma que debía respirar. Pero los recuerdos me asaltaron de todos modos. La vez que mi coche se averió en la autopista y le supliqué ayuda a mi madre porque lo necesitaba para ir a trabajar a la mañana siguiente. Eres una adulta, había dicho ella con sequedad. Resuélvelo. Pasé esa noche llamando a servicios de grúa de emergencia, agotando el límite de una tarjeta de crédito que todavía estaba pagando. El semestre en la universidad en el que no podía pagar los libros de texto y les pregunté si podían ayudarme, aunque fuera con una parte. No podemos seguir rescatándote, había dicho. No es justo para Lily. Mientras tanto, el viaje de secundaria de Lily a Europa se había pagado en su totalidad antes incluso de que hiciera la maleta. Sentada en esa mesa de cumpleaños, esos recuerdos no solo resurgieron. Se entrelazaron en un patrón que había ignorado durante demasiado tiempo. El abuelo me observaba en silencio mientras los demás charlaban. Siempre había sabido cuando algo andaba mal, incluso cuando intentaba ocultarlo. Cuando el camarero rellenó nuestras copas y la habitación se volvió un poco más silenciosa, él alzó su vino. Y entonces sucedió. Clare, dijo suavemente. ¿Por qué no les cuentas a todos cómo has usado tu fondo fiduciario de $3 millones después de 25 años? La reacción fue instantánea. Risas, agudas, sorprendidas, fuertes. Lily soltó una risita, asumiendo que era algún tipo de broma. El rostro de mi madre pasó de la confusión al pánico y luego a una sonrisa rígida que se puso como maquillaje. Mi padre bajó su copa tan rápido que tintineó contra la mesa. Sentí frío. No el tipo de frío que te hace temblar. El tipo que te vacía por dentro. ¿Qué fondo fiduciario?, pregunté. La sonrisa del abuelo vaciló. El que establecí para ti cuando tenías 3 años. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mi voz salió como un susurro apenas audible. Nunca recibí ninguno. El silencio aplastó la habitación. La sonrisa de Lily se descompuso. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi madre me miró como si hubiera hablado en otro idioma. En ese momento suspendido, me di cuenta de que la verdad no solo faltaba. Alguien la había robado. La cena no terminó. Simplemente se hizo añicos. En un momento, todos estaban congelados en sus asientos. Al siguiente, las sillas chirriaron, las voces se enredaron y la habitación se sintió demasiado pequeña para contener las mentiras que se derramaban en el aire. Mi madre fue la primera en recuperarse. Su sonrisa volvió a su sitio tan rápido que parecía doloroso. Papá, le dijo al abuelo, con un tono meloso y cortante. Estoy segura de que Clare no ha entendido bien. Siempre ha sido distraída. Ya sabes cómo es, distraída. Como si yo hubiera imaginado 28 años de lucha en solitario. Mi padre se aclaró la garganta, con los ojos pegados a su plato. Lily parpadeaba repetidamente, tratando de armar un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. El abuelo no miró a ninguno de ellos. Me miró solo a mí. Clare, dijo en voz baja, nos vemos mañana por la mañana. En mi oficina. A las 10 en punto. No era una pregunta, y eso nos aterrorizó a todos. Salí del restaurante antes de que nadie pudiera detenerme. El frío aire de Bellevue me golpeó el pecho como un puño. Pero seguí caminando por la acera, pasando junto a las ventanas iluminadas, junto a familias que reían y celebraban. No lloré. No grité. Simplemente seguí repitiendo la misma frase una y otra vez. La que susurré como una confesión, nunca recibí ninguno. Cuando llegué a mi coche, me temblaban las manos. Mi teléfono vibró. Jade. ¿Cómo estuvo la cena?, preguntó. Abrí la boca y no salió nada. El silencio se lo dijo todo. Ven a casa, murmuró.
Lo que sea que haya pasado, lo resolveremos. Pero en el fondo, ya lo sabía. Esto no era algo que pudiera resolver. Era algo que había sido cuidadosamente ocultado, meticulosamente enterrado. A la mañana siguiente, tomé el primer autobús hacia el centro de Seattle. La ciudad todavía se estaba despertando. La niebla abrazaba las aceras, las luces de la calle se apagaban una por una. La oficina del abuelo estaba en uno de los pisos superiores de una torre de cristal, silenciosa y cálida, con un ligero olor a cedro y libros viejos. Me estaba esperando en un sillón de cuero, con una carpeta apoyada en su rodilla. Su expresión no era de enfado. Era peor, era de decepción. Establecí un fondo fiduciario para ti cuando tenías 3 años, dijo. $3 millones destinados a mantenerte a salvo, darte opciones, liberarte de las dificultades. Hizo una pausa. Deberías haber tenido acceso en el momento en que cumpliste 18 años. Se me cayó el corazón. ¿18? Había pasado ese cumpleaños trabajando un turno en una tienda de comestibles. ¿Por qué no lo sabía? Mi voz se quebró. ¿Por qué no me lo dijeron? El abuelo me entregó la carpeta. Dentro había una auditoría preliminar. Líneas de retiradas, transferencias, pagos, facturas. La mayoría recurrentes, muchas sospechosas, todas firmadas por los mismos 2 nombres. Elaine Monroe, Daniel Monroe. Mis padres no solo habían ocultado mi fondo fiduciario. Lo habían usado durante 25 años. Pagos de la hipoteca, mejoras en la casa, la matrícula de Lily, el apartamento de Lily, vacaciones, gastos de coche, compras de lujo, todo lo que siempre había sido demasiado caro para mí. Sentí un ardor subir detrás de mis costillas. Ira, pena, humillación, la comprensión retorciéndose juntas en un nudo violento. Cada vez que había tenido 2 trabajos, cada vez que había suplicado ayuda. Cada vez que me había tragado la sensación de ser olvidada. No había sido el destino. Había sido un robo. El abuelo se inclinó hacia adelante. Claire, dijo, he contratado a un equipo legal. Mi abogado, Collins, realizará una auditoría completa, pero necesito que decidas hasta dónde llega esto. Miré las páginas, las pequeñas y nítidas firmas de las 2 personas que se suponía que debían protegerme. Quiero todo, dije, cada registro, cada recibo, cada dólar. Quiero la verdad. El abuelo asintió una vez, lenta y firmemente. Entonces les pediremos que vengan a una reunión. Quiero estar allí, dije. Lo estarás, prometió. Y por primera vez en mi vida, no era la hija callada ni la olvidada. Yo era la que caminaba hacia el fuego. Y esta vez, no era yo quien se iba a quemar. La reunión se programó para un jueves por la tarde, de ese tipo de día frío de Seattle en el que el cielo parecía de acero cepillado y el aire se sentía lo suficientemente pesado como para presionar tus pulmones. El abuelo insistió en que tuviera lugar en una sala de conferencias privada dentro de su edificio, territorio neutral, dijo. Pero la verdad era que quería que cada segundo de lo que estaba a punto de suceder fuera documentado, presenciado e imposible de escapar para nadie. Llegué temprano. Me sudaban las palmas de las manos a pesar del frío, pero mis pasos eran firmes. Jade me había abrazado antes de que saliera del apartamento, diciéndome que parecía alguien que entraba en un tribunal y en un renacimiento al mismo tiempo. No estaba segura de lo que eso significaba hasta que vi mi reflejo en el cristal del ascensor. Mi postura era erguida, mi rostro estaba tranquilo y mis ojos contenían algo que nunca antes había visto en mí misma. Determinación. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Collins estaba esperando. El abogado del abuelo tenía exactamente el mismo aspecto que la primera vez que lo vi. Pelo gris bien peinado, traje a medida y un fajo de documentos acunado bajo un brazo como una amenaza silenciosa. Asintió como si ya hubiera evaluado mi estado emocional y lo hubiera considerado lo suficientemente estable para lo que venía. Están en camino, dijo. No pregunté a quiénes se refería. Ambos lo sabíamos. Dentro de la sala de conferencias, el abuelo estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de madera. Su rostro era ilegible, pero la tensión en su mandíbula me dijo que apenas había dormido. Cuando me vio, su expresión se suavizó solo una fracción, pero fue suficiente.
Me tomó la mano, la apretó una vez y luego la soltó. No estás sola hoy, dijo. La puerta se abrió de golpe. Mis padres entraron primero. Elaine caminaba rápidamente, con los hombros rígidos, el rostro dispuesto en esa máscara familiar que usaba cada vez que necesitaba parecer inocente. Daniel la seguía, más silencioso, con los ojos recorriendo la habitación como si buscara una salida. Lily venía detrás de ellos, aferrando su bolso. Su expresión era una confusa mezcla de preocupación e incredulidad. Le habían dicho que había un problema familiar que necesitaba aclararse. Nadie le había dicho que ella era parte del problema. Elaine comenzó bruscamente, no sé de qué se trata esto, pero arrastrarnos a algo formal. El abuelo levantó una mano. Siéntense. No fue en voz alta. No tenía por qué serlo. Se sentaron. Collins cerró la puerta detrás de ellos, caminó hacia el centro de la habitación y colocó una gruesa pila de extractos sobre la mesa. El sonido, un golpe sordo e implacable, pareció resonar en las paredes. Lily se estremeció. Mi padre tragó saliva. Los ojos de Elaine se abrieron de par en par. Esas son sus firmas, dijo Collins. Más de 25 años de retiradas, transferencias y pagos extraídos del fondo fiduciario destinado exclusivamente a Clare Monroe. La sala quedó en silencio. Entonces Collins comenzó a leer. Año 1, pagos de la hipoteca. Año 2, reparaciones del hogar, remodelación de la cocina. Pasó una página. Pagos de matrícula. No para Claire. Gastos de coche, gastos de viaje, saldos de tarjetas de crédito, alquiler del apartamento para Lily Monroe. Con cada palabra, algo dentro de mí se desenrollaba. No era alegría. Ni siquiera era ya ira. Era claridad. El tipo de claridad que solo obtienes cuando finalmente ves una imagen a plena luz en lugar de en las sombras que te habían mostrado. El color desapareció del rostro de mi madre. Esto se está sacando de contexto. Collins no parpadeó. El contexto es abuso financiero de una beneficiaria. La auditoría está completa. La miré fijamente, a la mujer que se había pasado toda mi infancia diciéndole a la gente que yo era demasiado sensible. No me estaba hablando a mí. Estaba luchando por su imagen. Mi padre finalmente habló, con voz débil. Nosotros usamos el dinero para la familia. No fue personal. Se me escapó una risa antes de que pudiera detenerla. No personal. Me temblaban las manos, pero mi voz se mantuvo baja, controlada. Cuando mi coche se averió y os supliqué ayuda, ¿eso no fue personal? Cuando casi dejó la universidad porque no podía pagar los libros de texto, ¿era esa vuestra idea de familia? Él se encogió como si le hubiera abofeteado. Elaine respiró hondo, levantando la barbilla. Claire, siempre tuvimos la intención de devolver el dinero cuando, espeté. ¿Cuando cumpliera 40? ¿50? ¿O nunca? El abuelo se inclinó hacia adelante, con la mirada afilada. Robasteis a una niña. La garganta de ella se movió. Papá, teníamos facturas. Todos tenemos facturas, dijo él. Pero no todos roban a su propia hija para pagarlas. Lily finalmente habló. Mamá, papá, usasteis su dinero para mi apartamento, para mi escuela. Su voz se quebró. Cariño, dijo Elaine temblorosamente, queríamos que tuvieras todas las oportunidades. Y yo no, susurré. Elaine se volvió hacia mí, con los ojos llenos de un pánico que no era remordimiento. Claire, siempre has sido tan independiente. Nunca pediste mucho. Me incliné hacia ella. No pedí porque me dijisteis que no podía. Porque cada vez que acudía a vosotros, me hacíais sentir que necesitar cualquier cosa era una carga. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de todas las cosas que ya no podían negar. El abuelo golpeó la mesa una vez con firmeza. Revoco vuestra autoridad financiera con efecto inmediato. Elaine se sobresaltó. No puedes hacer eso. Puedo, dijo fríamente. Y lo he hecho.
Daniel se hundió en su silla como si el peso de 25 años finalmente hubiera caído sobre él. Lily miraba la mesa con las manos cubriéndose la boca. Collins deslizó otro juego de documentos hacia mí. Esto, dijo, transfiere el control total de los activos restantes del fideicomiso a ti. El acceso de tus padres queda terminado permanentemente. A Elaine se le cortó la respiración. Daniel cerró los ojos. Lily susurró, «Oh, Dios mío». Mi mano se cernió sobre el bolígrafo. Por un momento, no estaba firmando un documento. Estaba firmando una verdad. Puse mi nombre en la página. La silla de Elaine chirrió violentamente mientras se levantaba. «Clare, por favor, esto nos arruinará». La miré, viéndola finalmente con claridad. Entonces tal vez no deberíais haber construido vuestra vida con dinero que no era vuestro. Su boca se abrió y luego se cerró de nuevo. Le temblaban las piernas. Daniel extendió la mano para sostenerla, pero su mano también temblaba. Casi se desplomaron. Y por primera vez, no sentí culpa. Por primera vez, no era la hija callada que mantenía unida a la familia. Yo era la que estaba derribando la mentira que ellos construyeron. Cuando terminó la reunión, la habitación se sentía vacía, como si todas las mentiras hubieran sido arrancadas de las paredes sin dejar ningún lugar donde esconderse. Mis padres salieron primero, mi madre temblando, mi padre guiándola con una mano que apenas se mantenía firme. Lily se quedó atrás, mirándome con una mezcla de culpa y algo que casi parecía una disculpa. Abrió la boca, la volvió a cerrar y finalmente susurró, «No lo sabía, Clare». Asentí. No era perdón, pero tampoco era rabia. Era un comienzo. Durante las siguientes semanas, todo cambió. Collins finalizó las transferencias legales. Los activos restantes del fideicomiso fueron asegurados a mi nombre. Mis padres fueron notificados de las posibles consecuencias civiles si intentaban interferir u ocultar un mal uso adicional. Por primera vez en sus vidas, se enfrentaron al peso de sus decisiones sin un escudo. El abuelo me visitó en mi nuevo apartamento, un lugar modesto en Seattle, pero mío de una manera que ningún espacio lo había sido jamás. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando las paredes, sonriendo con una pequeña y silenciosa aprobación. «Te mereces esto», dijo. «Te lo mereciste todo este tiempo». No le dije que lloré la primera noche que dormí allí. Mitad pena, mitad alivio. Pena por la familia que nunca tuve realmente. Alivio por la vida que finalmente podía construir. Pasé más tiempo en el parque junto al agua, dejando que el aire invernal limpiara lo que quedaba del dolor. No estaba curada, todavía no, pero ya no me estaba ahogando. Por primera vez, el silencio a mi alrededor no se sentía como algo robado. Se sentía como algo que poseía. En las semanas que siguieron, seguí pensando en algo que el abuelo me dijo una vez cuando era pequeña. Que la seguridad no se trataba solo de estar protegida, sino de saber quién estaba a tu lado cuando la verdad finalmente salía a la superficie. Ahora lo entiendo. La familia no se define por la sangre o los apellidos. Se define por la honestidad, por la responsabilidad, por las personas que no desaparecen cuando la verdad es inconveniente. No odio a mis padres. No creo que lo haga nunca. Pero he aprendido que la distancia puede ser un acto de amor. Amor por mí misma, por la vida que finalmente se me permite construir, por la paz a la que me niego a renunciar de nuevo. Si alguna vez has tenido que alejarte de personas que deberían haberte cuidado, quiero que sepas que no estás sola. Tu historia importa. Tus límites importan. Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te ha conmovido, sigue el canal para no perderte la próxima.